Buenos días a todos los que nos están viendo aquí nuevamente con una entrevista astral. Para las personas que no me conocen, soy Alessandra Cuellar, coach y terapeuta espiritual, y mi objetivo es acompañar a las mujeres emprendedoras a potenciar sus dones para que puedan crear y desarrollar un negocio que les haga sentir coherentes e ilusionadas cada día. Lo hago con ayudas y herramientas como la astrología y otro tipo de trabajos de torno en espiritual. Hoy tengo una invitada muy especial y tengo el placer de presentarles a Olaya Calvo. Olaya es consultora de marca personal y coaching también para emprendedoras, pero te dejo a ti la palabra, Olaya, para que tú misma te presentes. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista que es diferente a la mayoría de las entrevistas que hacemos, así que es un gustazo poder estar aquí y compartir contigo este ratito. Como bien dices, yo soy consultora de marca personal y soy coach especializada en talento y propósito. Así que mi manera de trabajar también la marca personal está siempre basada en el propósito y en los talentos de las mujeres. Ayudo a mujeres, estoy especializada en mujeres y trabajo mucho con multiapasionadas, es decir, con esas mujeres que tienen y tenemos muchas inquietudes y tenemos ese reto también de hacerlas que funcionen juntas y crear de esta manera una vida profesional que esté alineada con nuestro propósito tanto a nivel personal como profesional, ¿vale? Que nos ayude a lograr nuestras aspiraciones personales de vida. Así que eso es a lo que yo me dedico. Pues impresionante, impresionante porque de verdad se necesita tener un talento especial, primero para alinear tus múltiples talentos para tu propio emprendimiento, para tu propio propósito y asimismo ayudar a otras mujeres a organizar esos multitalentos que cada una tiene. Mm. Bueno, les contaba a los que nos están viendo que una de las herramientas que yo utilizo para mi propio desarrollo personal y para las personas que llegan a mí es la astrología. Y la idea es que exploremos tu cielo astral para que nos cuentes tus historias, tus logros, tus retos y también para demostrarle a la gente que la astrología no tiene por qué ser predictiva. O sea, la pregunta que nos hacemos siempre cuando hablamos de astrología es, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Y yo quiero que empecemos a cambiar ese chip. Me gustaría que más bien la astrología fuera utilizada para que nos dijera qué vamos a hacer. Porque la astrología nos muestra múltiples recursos para actuar. Y pareciera que últimamente la astrología se está volviendo una invitación al miedo, ¿no? Porque, ay, no, que la oposición, que Mercurio retrógrado, y entonces no hagas esto y no hagas lo otro. Y resulta que la astrología debe ser una invitación a la vida, a crear, a arriesgarnos, a vivir con todo lo que venga a la vida. Entonces, observando tu carta, que me dices que eres del 16 de mayo de 1980, naciste a las 5:30 de la mañana y naciste en Pamplona, España. Entonces, con esto, pues, además de todo lo que me ha llamado la atención, de que eres un sol en Tauro, con un ascendente Aries, una luna en Géminis, a ver, Tauro es tierra, Aries es fuego, Géminis es aire, o sea, una mezcla muy diversa, es tu área vocacional. El área en astrología y en la carta natal podemos perfectamente ver con las casas 2, 5 y 10 tu vocación. ¿Por qué? Porque la casa 2 nos muestra tus talentos, tus recursos que tienes dentro de ti, que ya naciste con ellos. La casa 5 nos muestra posibilidades de trabajo, áreas de trabajo. También nos muestra la salud, pero nos muestra muchas áreas de trabajo. Y la casa 10 nos muestra tu profesión y la imagen que quieres proyectar como profesional, ¿no? Entonces, estas tres casas tienen una mezcla de tierra-aire que en astrología pues son opuestos, ¿no? Siendo tierra el elemento dominante. El aire representa la mente, las ideas, el pensamiento y la tierra como lo materializo, lo físico, lo concreto, ¿no?
Entonces yo te diría, no, pues esto es perfectamente normal porque a eso te dedicas, Olaya, a aterrizar ideas y ponerlas y manifestarlas en lo físico. Pero lo que no es normal, y ahí es que me gustaría que ya nos contaras, nos empezaras a contar cómo superas tú los retos, es que hayas encontrado tu vocación tan joven, ¿no? Y que seas exitosa además siguiendo tu vocación. ¿Por qué? Porque justo al ladito de ese sol que tienes en Tauro, en conjunción, tienes a Quirón. Imagínate que Sol y Quirón van cogiditos de la mano. Eso quiere decir una conjunción. Y resulta que Quirón le llamamos en astrología el sanador herido. Quirón es como un freno de mano que le pone a la energía del Sol o a la energía de cualquier planeta, porque nos recuerda las heridas primordiales humanas, el miedo al abandono y el miedo al rechazo. Eso es lo que representa Quirón. Entonces, normalmente donde está este planeta ubicado, tiende a rechazar esa energía, en tu caso, hay una tendencia a rechazar la energía de Tauro y, y a una tendencia a creer que no eres lo suficientemente buena. Normalmente donde se encuentra Quirón, muchas personas nos dicen, pero es que tú eres buena en esto, deberías dedicarte a eso, pero tú no te sientes buena en ese aspecto. Son las otras personas las que te lo dicen, ¿no? Pero también Quirón nos dice que las heridas nunca las vamos a sanar y que entre más tratemos de sanar la herida, pues a veces se va a abrir la herida y más nos va a doler. Entonces lo que Quirón nos dice es más bien sublima la herida. Entonces el mensaje de Quirón es, y Quirón en la mitología, él precisamente para querer sanar su herida se pone a estudiar muchísimo. Y un estudio lo lleva a otro y lo lleva a otro y él se vuelve el experto sanador tanto que hasta los dioses lo buscaban a él por consejo, por medicina, por alguna terapia. Hasta estudió derecho, Quirón, porque una cosa lo llevaba a la otra, o sea, terminaba de estudiar algo y empezaba otra cosa. Entonces él se da cuenta que ayudando a sanar a otros, su herida deja de doler, ¿no? En tu caso, como te decía, este Quirón está en Tauro. Y esto pudo haber generado en ti sentimientos de creer que no eras lo suficientemente buena o que no tuvieras dentro de ti los recursos suficientes para desarrollar algo nuevo. De hecho, a Tauro, la energía de Tauro es el orden, el confort, lo seguro. Pero Quirón te saca de ahí, te saca de lo seguro precisamente para que encuentres dentro de ti otro tipo de recursos. ¿Te suena algo de lo que te he contado con la historia de tu vida? Me suena bastante, sí, me suena bastante. A ver, fíjate, yo estoy ahora cada vez pues, conociendo un poquito más el mundo de la astrología. Pero Ajá. supongo que como la mayoría de las personas, hace años por lo que sabíamos era el horóscopo que nos daba la prensa, ¿no? Y poquito Ajá. más, ¿no? Entonces, Sí. fíjate, había una cosa que a mí no se ajustaba o cuando me decían, yo era Tauro, ¿no? Y entonces Ajá. yo había cosas que me decían de Tauro que yo no me sentía nada identificada con eso, ¿no? Y al mismo tiempo, siempre me he sentido una persona muy incoherente, ¿no? Entonces, claro, me resuena mucho todo lo que me dices, porque ahora conforme te oigo y luego además mucho tiempo también, la primera vez que me hice una carta, bueno, pero no me hicieron un acartamiento, lo típico que metes en internet que una amiga te dice, Sí. dime la fecha y te digo, y me salió ascendente Tauro, que yo me imagino que me inventaría la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, porque la desconocía hasta que se lo pregunté a mi madre para decírtelo a ti. Y Sí. entonces decía, yo no puedo ser Tauro, ascendente Tauro, porque no me reconozco tanto en Tauro. Sí que veo pues, que tengo mucho gusto por las cosas, por la estética, por ejemplo, para mí es súper importante, yo digo, mi casa es mi templo, ¿no? Sí. O hacer hogar, ¿no? Que sea Mm. acogedor, todo eso. Pero es verdad que
al mismo tiempo siempre he sido como muy soñadora, o sea, o con muchas ideas, muy inquieta, me he puesto mucho en acción, he salido mucho de mi zona de confort. Entonces, claro, todo lo que me estás diciendo me cuadra mucho, y lo que también llama mi propia atención es que me digas que ha sido temprano, ¿no? Cuando yo he descubierto esta vocación, porque en realidad yo empecé muy joven con una crisis vocacional, muy jovencita. Ujú. Yo diría que tenía como mi vocación clara de muy pequeña, y por un tema de salud, pues no pude, yo quería ser bailarina, ¿no? Y por un tema de salud no pude llevarlo a cabo. Y ahí empezó para mí mi búsqueda de una alternativa, ¿no? Que me gustara tanto como me gustaba bailar. Entonces, no sé si es porque eso impulsó una búsqueda muy temprana y entonces ha llegado antes de lo que igual, ¿no? Y por eso te ha sorprendido. Pero es verdad, a ver, en ese momento no siento que era como que empezara una búsqueda como muy desesperada, porque sabía que tenía mucho tiempo por delante, pero sí como que ya me habían arrebatado algo, ¿no? Entonces yo pasé como mi periodo de aceptación, de intentar aceptar que no iba a dedicarme a eso, y luego sí que, como me han gustado muchas cosas, sí que pues empecé pues pues a interesarme por otras cosas, ¿no? La comunicación, me gustaba mucho el cine, tal, entonces tiré por ahí, también la psicología, tiré por ahí a nivel de formación, pero es verdad que cuando empecé a trabajar me di cuenta que ese no era mi sitio. Entonces, es verdad que me cuesta mucho creer en mí. Esto es verdad. Y a mí siempre me han dicho, es que a ti se te oye como súper segura, con esa seguridad. Y Ujú. claro, el hecho de no saber durante tantos años a qué me quería dedicar, yo entré como en una crisis muy profunda con 28 años, muy Ujú. profunda. Y claro, el no saber a qué te quieres dedicar, y encima que aquello que te dedicas se te da bien, te lo reconocen, te lo pagan, encima es reconocido, cuando tú encima no aceptas, o sea, crees que o sea, o sientes que eso no te hace feliz, Mm. dices, ostras, es que lo que se me da bien no me gusta, entonces, ¿para qué valgo, no? O sea, voy a estar encadenada a esta vida para el resto de mi... Porque ¿cómo voy a renunciar yo a algo que hago bien o se me da bien, no? Entonces, supongo que el haber tenido esa experiencia desde tan pequeña y luego otra vez encontrarme con eso, pues ha provocado que, y ahora me vas a contar más cosas que van a reforzar toda esta historia, eh, porque al final pienso, ojo, es que soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces, es verdad que no me conformaba, ¿no? Que yo, antes de ponerme a trabajar, conforme terminé la carrera, lo primero que hice fue irme a vivir a Londres, ¿no? Porque Ujú. yo decía, ya tendré mucho tiempo, ¿no? Para trabajar. Entonces, yo quería primero, pues me fui a vivir a Londres, luego estuve viviendo en Jamaica, luego... O sea, que he sido como muy curiosa, he hecho trabajos muy diferentes. Yo ya estudiando trabajaba, he trabajado desde en una fábrica para pagarme el carnet de conducir, he trabajado de comercial a puerta fría vendiendo líneas telefónicas, he trabajado en una pastelería, he trabajado en cines, he trabajado, o sea, vendiendo palomitas, he hecho muchas cosas, he hecho hasta de traductora de libros, libros infantiles cuando estaba en el instituto ya, o sea, siempre... he sido muy curiosa y me ha gustado probar cosas. Entonces, es verdad que por eso al mismo tiempo me sentía como un poco, yo creo que incoherente, ¿no? El querer, sí, el querer como que te gusta el confort, pero tampoco, o sea, es como que sí, hacer hogar, pero al mismo tiempo yo tenía como mucha curiosidad y muchas ganas de aprender. Y eso me ha llevado precisamente a que cuando yo busqué ayuda y no encontraba la ayuda que necesitaba, me empecé a formar yo, ¿no? Y ahí me he sentido como muy apelada cuando me estabas explicando Quirón, ¿no? Cómo se pone a investigar. Entonces, yo empecé a hacer terapia, pero como no me funcionaba y a mí me gusta saber, entender el porqué de las cosas, me puse yo a estudiar para arreglarme a mí misma. Y bueno, cuando empecé, claro, empecé como muchos años de formación, ¿no? Pues me he formado incluso en terapia, que es una formación que tengo un posgrado en terapia sistémica, porque me gusta mucho entender de dónde, y me gusta mucho explicar a la gente, me gusta que la gente entienda el por qué, ¿no? Hacemos las cosas, porque creo que eso Sí. te da realmente la capacidad de Mm. integrarlo.
no solo a repetirlo, sino realmente entenderlo y poder luego llevarlo a tu terreno, hacerlo a tu manera, pero sí entender, ¿no? de dónde viene. Entonces sí, claro, me resuena mucho todo lo que me estás contando y me cuesta, tengo que decir que me cuesta creer en mí, pero como también voy a la evidencia y tengo, conecto esto que hablabas de sanar, ¿no? Y con esto ya cierro porque me puedo sin aquí enrollar, pero con esto de sanar, para mí el propósito, hay diferentes propósitos, ¿vale? No es uno único. Pero hay un propósito que lo podemos desarrollar a nivel profesional también, y que es eso de dar sentido a tu dolor, ayudando a sanar el dolor de otras personas. Y eso es lo que hago con mi trabajo. Y no solo sanar ese dolor de sentir que no sabes cuál es tu propósito, porque al final es mucho más profundo. Es el sentido es el dolor de sentir que no tienes nada que aportar al mundo y que vas a pasar por esta vida sin pena ni gloria. Es decir, estamos hablando de algo tan profundo y tan filosófico y tan cuestionado desde que los galanes de la historia, que se dice como plantearnos para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con todo eso. No sé si te he contestado. Me has contestado perfecto. Porque estaba viendo tu carta natal mientras hablabas. Y claro, tienes la ventaja de tener ese ascendente Aries tan marcado, que es el que te ayuda también a arriesgarte, ¿no? Porque aún con esa falta de reconocerte tu verdadero valor, de creer en ti misma, de que tienes dentro de ti, que vales para mucho, pues ese Aries ahí te dice, pues arriesguémonos, intentémoslo, ¿no? Porque Aries es esa energía de fuego iniciadora que le encanta comenzar, que le encanta iniciar cosas, es el soldado que dice, a ver, ¿dónde está el muro? Yo lo tumbo, ¿no? Sí. Entonces es esa energía que tienes ahí. Y claro, esa luna en Géminis que te hace ser demasiado curiosa, o sea, para mí la luna en Géminis es un gato. O sea, tú observas un gato y el gato es supremamente curioso, ¿no? Y no le importa arriesgarse con tal de descubrir qué es lo que está allí, ¿no? Entonces, pienso que has empatado muy bien esos recursos que tienes dentro de ti precisamente para trascender a ese Quirón y elevarlo y precisamente lograr ese propósito. Y te lo digo muy joven porque normalmente logramos sanar lo que en cada una de nuestras cartas natales nos muestra Quirón que hay que sanar cuando tenemos cuando tenemos el retorno de Quirón, que es más o menos a los 50 años, que es cuando se da una crisis filosófica, ¿no? De la vida y de todo, ¿no? O sea, si tienes hijos, pues ya los hijos se han ido de casa, estás de pronto bien en tu empleo, ganando bien, has ascendido, pero no te sientes feliz, ¿no? Y como ese sentido del mundo, ¿no? O sea, yo para qué estoy aquí, sí, estudié, trabajé, cumplí todo lo que se supone que debería hacer y ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué más hay? Y Yo eso ahí creo, es... perdóname que te interrumpa, pero es que yo creo que nací con esa crisis filosófica. Porque yo recuerdo ya de muy pequeña plantearme esto. Yo durante muchos años, cuando era muy jovencita, muy, muy joven, yo me sentía vieja. Me sentía como si ya hubiera vivido mucho. Y era muy pequeña. O sea, yo recuerdo, tengo textos por mi casa de cuando iba al cole, ni siquiera al instituto, en el que ya me cuestionaba para qué estábamos aquí, ¿no? O realmente si éramos seres relevantes en el universo, si realmente éramos el centro del universo, como en el lugar en el que nos situábamos. O sea, yo a veces lo leo y digo, ¡ay, madre! Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo, ¿no? También tengo que decirte que he sufrido mucho, ¿no? Porque cuando eres pequeña y no tienes recursos y en tu entorno tampoco se entiende bien eso, es como... Creo que lo he conseguido convertir en luz, pero ha sido oscuridad durante muchos años, porque, bueno, porque al final te lo planteas desde hay algo malo en mí, ¿no? En vez de qué tengo para ofrecer, ¿no? Y yo creo que ese camino, ya te digo que para mí la crisis gorda fue a los 28, pero creo que había ya una semilla en mí que yo la recuerdo de siempre prácticamente.
Sí, y de hecho eso creo que es ese Neptuno en Sagitario que tienes ahí en casa 8, que más adelante vamos a hablar de eso, porque todo lo que describes coincide mucho con esa expectación. Pero por ahora sigamos con tu Sol en Tauro, Ujú, que yo creo que ese ha sido el mayor reto, superar, o sea, sublimar ese quirón que tienes ahí en Tauro. En este momento, todas las personas que son Tauro, Sol en Tauro o ascendente Tauro, están viviendo un proceso bastante interesante porque actualmente Urano está pasando por allí. Actualmente está Urano pasando por allí. Urano es el planeta de las revoluciones. De hecho, en astrología decimos que es el planeta de la Revolución Francesa porque ha sido descubierto, se descubrió durante la Revolución Francesa. Y este planeta trae precisamente esa fraternidad, equidad y libertad, que es el moto de la ujú. Revolución Francesa, ¿no? Entonces sus revoluciones no son sin causa, sino todo lo contrario, son revoluciones del bien común, o sea, algo no está funcionando para todos y entonces hay que revolucionarlo. Entonces está por ahí cogiendo de la mano otra vez, están ahí, Quirón, Sol, Urano, ¿no? Insistiendo en que continúes cambiando. O sea, no es momento de acomodarse tanto en la sillita, ni sentirte tan en casa, ni sentirte tan en hogar. También es el planeta que rige las tecnologías. Eh, entonces, además de eso, tienes el Plutón transitado, el Plutón que está actualmente está en tu casa 10, que es la casa de la profesión y la imagen, está ahí desde el 2008, transformando tu ocupación, ayudándote a encontrar y avanzar en tu ocupación, no quedarte estática en tu emprendimiento. Me imagino que mucho ha cambiado en estos últimos 12 años en tu vida relacionado a tu profesión y a la imagen como te proyectas como profesional. Pero Plutón sigue ahí y ahora tienes a Urano ahí muy, muy de la mano con tu Sol. ¿Cómo lo vives en tu mente? Esa Ujú. necesidad de cambiar, de avanzar, de reciclar, de revolucionar, porque en este momento todavía es muy mental, o sea, si bien Urano quiere revolucionar al estar en Tauro, que Tauro es el asentamiento, lo mismo Capricornio, asentar, ponerlo, materializarlo, tanto Plutón como Tauro, como Urano, precisamente como están moviendo la Tierra, no hay forma de construir algo sólido porque están moviendo la Tierra. Entonces es más como un proceso mental que va así, de pronto, construyendo sobre físico, pero que nuevamente tienes que estarlo moviendo y Ujú. reestructurando porque no hay una base firme todavía. Por eso te pregunto cómo lo vives mentalmente. A mí me encantaría preguntarte cuándo va a salir Plutón de ahí, por favor. En Porque el fíjate, 2023, en el 2023 sale ya de Capricornio, toca a Acuario, pero tiene un retorno y vuelve y entra a Capricornio, pero ya a partir del 2024 ya vuelve y se va. Y ya. vale, vale, está bien saberlo. Porque fíjate que me dices en el 2008, que fue justo, coincide con cuando yo tuve esa crisis tan profunda que te digo, que fue cuando dejé el trabajo, fue Ah, exactamente, bueno, en 2010 dejé el trabajo, pero mi crisis empezó en 2008. sí, sí, Así sí. que me cuadra totalmente. Y me cuadra mucho lo que me estás diciendo también porque, a ver, ¿cómo lo vivo yo? Pues a veces con cansancio. Lo que Ujú. pasa que hay un aprendizaje muy grande y es el de dejar de luchar y soltar y aprender el desapego eh, y no estar tan pegada a los resultados y no olvidar que esto es un viaje, que no es un destino. Entonces hay mucho propósito, mucho autoconocimiento, mucha aceptación, permitirme sentirme mal, permitirme mis quejas, mis rabietas y ya está, y dejarme ser, porque efectivamente
Fíjate que estos días yo llevo ya un tiempo como preparándome mentalmente para dejar ir ciertas cosas, ¿no? Esto nos pasa mucho a las emprendedoras que nos Sí, enamoramos, pues hemos construido igual un programa que nos ha dado unos resultados maravillosos, que ha sido súper bonito, que ha significado mucho, pero hay un momento en el que lo tenemos que dejar ir, ¿no? Incluso puede ser el modelo de negocio y pivotarlo, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Y claro, sí. cuando emprendemos desde el propósito, emprendemos desde quiénes somos y se Ujú, genera como decimos en el mundo del desarrollo y crecimiento personal, subimos a veces bueno, el nivel de negocio, el nivel de trabajo a nivel de identidad, ¿no? Yo soy mm, esto, ¿no? Cuando dicen, ¿tú qué mm, haces? Pues yo soy, yo ayudo a mujeres, nos lo llevamos a mm. nivel de identidad. Entonces, a veces tenemos ese apego tan grande y es Sí, una manera que vivimos como si tuviéramos que renunciar, como un pequeño fracaso, como algo que no acaba de funcionar o que deberíamos, ahora que funciona debería alargarlo más. Entonces, pues lo vivo a ratos, a momentos, a días, intentando unir razón y emoción. O sea, intentando escucharme, intentando no ser hiper exigente conmigo misma. Y yo confío mucho, fíjate, digo que me cuesta creer en mí, pero confío mucho en mí. Entonces, confío mucho en mí, confío mucho en la vida. Y para mí eso significa, no que la vida tenga un plan maravilloso para mí, pero sí que confío en que yo voy a encontrar la manera de ser feliz porque yo me responsabilizo de mi parte. Entonces, para mí eso es fundamental y no darle demasiada importancia a la vida, ¿no? Que eso es una cosa, eso que hablabas de la imagen, para mí es extensible a todas las áreas de mi vida. Yo me tomaba la vida demasiado en serio. Y a día ujú, de hoy a veces lo sigo haciendo, pero bueno, voy aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Y por eso también yo te decía antes, creo que me sentía vieja, vieja no en el sentido de viejo, sino de como ya haber vivido y tomarme, ujú. he tomado siempre la vida muy en serio. Es verdad que he tenido problemas de salud desde pequeña, entonces te has enfrentado a un mundo como de adultos, médicos, desde muy pequeña. Y creo que he tenido que hacer como una especie de camino inverso, he tenido que ir rejuveneciendo para, ¿no? para aprender desde otro lugar y darme otra oportunidad desde otro sitio. Y sí que confío mucho, entonces confío mucho en los procesos, confío mucho en que yo sé que esto va a pasar y sé que vendrán épocas mejores y otra vez épocas peores. Entonces, como tengo esta mentalidad de que al final la vida es un viaje y que yo puedo hacer lo que a mí me corresponde, también me permito mucho no tiene que ser todo perfecto y sentirme siempre bien y tengo temporadas que dudo y que me cuestiono y que tengo el síndrome de la impostora como la que más, pero no es un punto y final. Es que esto es a veces lo que nos pasa, que creo que nos relacionamos con los errores, con los fracasos, con las finalizaciones de etapa como si fuesen un punto final, ¿no? Entonces, no, Ujú, yo esta idea de empezar de cero, que está muy, muy asociada a la reinvención y que yo en su momento la tuve, esa sensación de tengo que empezar de cero y eso es muy cansado, no es cierto, porque ¿qué te quieres llevar, ¿no? A tu siguiente etapa? O sea, ajá, esto es una continuación, has hecho una parada en el viaje y ahora ujú, continúas el viaje, ¿no? Entonces, en función de hacia dónde vayas, pues si pasas de un lugar cálido a un lugar frío, pues igual tienes que hacer acopio de ropas o al contrario, tendrás que dejar ropa de abrigo y aligerar el equipaje, ¿no? Entonces, ujú, yo lo veo todo, confío mucho, veo la vida como un proceso, confío mucho en el proceso, confío en que yo voy a encontrar la manera, porque yo me voy a responsabilizar de ello. También te digo, Alessandra, si a mí mañana no me hace feliz este trabajo, voy a buscar la manera de cambiarlo y me ha pasado ya en mi emprendimiento momentos en los que he dicho, me gusta lo que hago, pero en esa propia contradicción mía de quién soy yo, pues necesito ir cambiando. Y si yo mañana tengo que cerrar, que digo yo, cerrar el chiringuito, yo es que lo cierro y me voy y ujú. hago otra cosa y Santas Pascuas, porque a mí cuando hay gente que me dice, bueno, por lo menos lo has intentado, y digo, no, no, es que lo he hecho. Ajá, O sea, salga como salga, lo he hecho, porque no es el resultado solo, sino es el propio proceso de, yo quería emprender, yo quería ayudar a otras, ya hay una parte que ya he cumplido. sí, Ahora, si esto no me permite seguir desarrollándome en la dirección en la que quiero, cambiaré de rumbo, siguiente capítulo, ¿no? ajá, Yo, y con esto cierro un poco, y
fíjate, para mí al final, yo siempre digo que la vida la veo como el libro de Rayuela, ¿no? Es como, puedes pasar por diferentes, o sea, no tiene un orden establecido, que a veces Ajá. pensamos que la vida es lineal y que tenemos que seguir un orden y que tienes que hacer esto y luego viene lo siguiente, Ujú. pero no, al final, tarde o temprano, vamos pasando por todas las casillas y es también como una mezcla de Rayuela y esos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Que vas tomando decisiones y bueno, pues vas avanzando, ¿no? Ajá. Entonces, me encanta también saber que el momento es ese y que entonces el momento en el que estoy yo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ahora mismo me estoy planteando cómo quiero hacer que evolucione mi negocio. Y estoy en Es- ese momento. Estoy ahora mismo pensando en... hace poco le dije a una compañera, le dije, mira, lo que sí que sé es que ahora siento que estoy preparada para dejar ir lo que tenga que dejar ir. Y eso no quiere decir que no vaya a doler. Y no quiere Ajá. decir que no vaya a tener resistencias. Pero al mismo tiempo sé que si tengo que dejar ir, voy a tener mi proceso de duelo para dejar ir lo que tenga que dejar ir, ¿no? Ujú. Sí, Por ahí va. que esa realmente es el aprendizaje de Plutón, ¿no? Porque Plutón, por donde va pasando, va destruyendo. A nivel mitológico, Plutón es Hades, el dios de la muerte, del inframundo, pero es de esas muertes del ego, ¿no? De esa transformación constante. Y precisamente Plutón lo que quiere es que nos reciclemos, ¿no? Que simplemente lo que ya no funciona, lo que ya no nos hace feliz, o a lo mejor está funcionando, pero no nos deja avanzar al siguiente nivel, pues hay que transformarlo. Nos cuesta mucho entender la palabra transformación eh, porque creemos que la transformación es que de repente ya todo cambió y estoy muy bien. Y resulta que el proceso de transformación implica con lo que tú has dicho, ¿no? Primero hacer una revisión, soltar, desapegarme, destruirlo, hacer el duelo para por fin ver lo nuevo y volver y arrancar. O sea, no es que sea, no es tan fácil el proceso de transformación. Pero, o sea, el primer y el segundo mensaje ya lo tienes muy claro, ¿no? Porque de eso se trata Plutón, de que primero te cuestiones, ¿hacia dónde voy con esto? Que es mi pasión, sí, pero ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Sí me está llevando a donde quiero llegar? Entonces, ya de ahí empiezas a jalar el hilo y realmente eso, ese era el objetivo, que empezaras a jalar el hilo. A lo mejor te lleva a que recicles también, porque eso también es muy de Urano, ¿no? De empezar a reciclar cosas del pasado, que tú dijiste, esta etapa de mi vida ya se acabó, no voy a trabajar en esto nunca más, pero resulta que tienes que desempolvarlas, porque para esta nueva etapa van a ser necesarias y como ya tú eres diferente a la que eras en esa época, pues la vas a ver también con otros ojos, le vas a dar otro tono, ¿no? Es que somos infinitos. Y eso es lo que estos dos planetas en nuestra carta natal nos quieren mostrar, ¿no? Entonces, es así. Sigamos con Plutón porque como te conté, en tu casa de trabajo y la salud, lo que es la casa 6, tienes una mezcla de tierra, aire. Tienes a Virgo y a Libra allí. Esto hace que el orden, el método, sea como tu clave para empezar a clasificar las ideas, ponerlas en perspectiva, aterrizarlas. Eh, Sin embargo, Plutón, tu Plutón natal, está allí, acompañado de Lilith. Lilith es un punto matemático. Lilith no es ni planeta, ni asteroide, es un punto matemático. Pero es un punto que nos muestra eh, dónde debemos desapegarnos y dónde debemos liberarnos si llega un momento en nuestra vida que no me permite avanzar. O sea, en la mitología, Lilith era la primera mujer y como no quiso ser sumisa a Adán, ella simplemente se fue y se fue a vivir con los demonios y con esos demonios pasó rico y tuvo muchos hijos y más bien lo que hicieron fue más bien de la costilla de Adán sacar a Eva para que fuera más sumisa.
El mito habla, por ejemplo, de que le dieron la oportunidad a Lilith de volver al paraíso. Y ella dijo, olvídese, yo para allá no vuelvo, porque mi libertad de pensamiento y de acción no la cambio por nada. Y no la estaba pasando muy bien con los demonios, pero era libre, ¿no? Tenía esa libertad, ¿no? Entonces, tenemos dos planetas de transformación y de liberación, Plutón, y tenemos ahí a Lilith. ¿Cómo, y ahí andamos en lo que estabas mencionando, cómo decides tú que este trabajo que estás emprendiendo, o cómo decidiste en el pasado, que ese trabajo ya no te estaba llevando a donde te querías llegar y ese tiempo de moverte y de cambiar, arriesgarte, salir del paraíso, pasar trabajos, pero sentir la sensación de que finalmente eres libre de eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo vives? Fue un proceso muy largo, en realidad. Yo, desde que me di cuenta que ese no era mi trabajo hasta que decidí emprender, pasaron 10 años, casi, no, menos, 7 años más o menos. Uh-huh. Porque tuve que hacer un trabajo muy, muy profundo de autoconocimiento y de autoestima. Uh-huh. Siempre, o sea, me siento muy identificada, soy Lilith, ¿vale? O sea, claramente. Me voy a hacer una camiseta, ¿vale? Yo soy Lilith. Claramente me siento súper identificada. Pero es que fue un proceso realmente largo, porque aunque yo supiera, yo recuerdo un momento en concreto que yo estaba pues muy estresada, o sea, el momento que yo te he dicho antes que dejé el trabajo, luego seguí en ese gremio, pero ese trabajo fue como una ruptura de aceptar y dar el paso de lo que es el éxito a mí no me funciona, ¿no? Luego estuve mucho tiempo de búsqueda, pasando de un trabajo a otro, seguía en el gremio, pero ya de otra manera, ¿no? Era como toda una etapa transitoria, ya no sentía que era, no estaba intentando que ese fuera mi lugar, en el primer trabajo sí. Y sí que recuerdo que hubo un momento que yo estaba con mucho estrés, con mucha presión, y hablé con mi jefa y le dije que me iba una semana de vacaciones. Y entonces, pero de la noche a la mañana, le dije, necesito vacaciones, yo me voy pasado mañana. Me cogí un avión, me fui a Menorca, me cogí una casa para mí sola, me llevé la maleta 8 libros y nada más. Y me pasaba el día entero leyendo y comiendo manzanas en la playa, ¿vale? Ese fue el momento en el que dije, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. No sé cómo. No sé cómo voy a atreverme a decirle a mis padres que la carrera que me han pagado no es la que quiero hacer después de todo el dinero que han invertido. No sé, o sea, cómo voy a superar el sentir que fallo a la gente. No sé cómo voy a sentirme capaz de hacer algo. No sé cómo voy a descubrir qué quiero hacer, pero lo voy a hacer. O sea, no me voy a condenar a mí misma a una vida que no me hace feliz. No tengo ni idea qué me hace feliz, porque claro, esa es la gran dificultad. La gente te dice, vale, pero cuando sepas que te hace feliz, cambias. ¿Qué pasa? Que en ese proceso yo enfermé, porque llegué a un punto que por querer mantenerlo, después de esas vacaciones, fíjate que yo ya me había tomado esa decisión, fue al poquito tiempo cuando ya enfermé literalmente y tuve que cogerme una baja. Y ya de ahí ya no volví. Que al mismo tiempo digo, yo creo que fue esa propia decisión de hasta aquí he llegado la que me permitió enfermar, aunque suene rarísimo, ¿no? Uh-huh. Pero porque me permitió entrar en la crisis profunda para poder luego salir de ella. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Pero fue un camino realmente largo, solitario y muy doloroso, muy Uh-huh. doloroso. Y no de la noche a la mañana, y no como tú hablabas antes de la transformación, o sea, es un camino para mí de sufrimiento. Lo bonito sería que cuando lo haces acompañado y te sientes comprendido y tienes herramientas, pues duele, Sí, pero claro. no sufres, ¿no? Exacto, sí. Entonces, es que fue un camino verdaderamente largo. Y luego, es verdad que durante esos años yo volvía a hacer producción, pero yo no volvía yo entera, ¿no? Era, bueno, me quedo aquí, hago esto,
pues para seguir haciendo cosas, para seguir sintiéndome útil, para ganar dinero, para lo que fuera, pero yo ya sabía que ese no era mi sitio. Pero fue muy largo, me llevó mucho Ujú, tiempo. ujú. Bueno, pasemos ahora a lo que son los planetas transpersonales, Ujú, Urano, Neptuno y Plutón. Ellos se mueven muy lento a lo largo del Sol y por eso son planetas que tardan mucho tiempo en un solo signo y son los que marcan generaciones, porque crean cambios en ese inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué una generación es tan diferente a la otra? Pues es precisamente por la acción ujú. de estos planetas. Entonces, empecemos con Urano. Eres de la generación de Urano en Escorpión. Esta combinación marca una especie de una generación que tiene una visión muy crítica y muy de avanzada, principalmente hacia esos temas considerados tabú, como que qué tabú ni qué tabú, abramos la mente y hablemoslo, ¿no? Históricamente coincide con la época en que la psicoterapia y el psicoanálisis ya tuvo por fin como ese acceso de dominio público, ¿no? Antes era muy hacia los, sí, como muy poco popular, Ujú. pero cuando ya entró Urano en Escorpión, como que ya se volvió de dominio público. ¿Sientes que tienes esa visión crítica y que el tabú Mm. lo confrontas? Sí, a mí me gusta poner los puntos sobre las íes. Soy muy clara y me gusta cuestionar. Y cuando, sí, me gusta llamar a las cosas por su nombre y no creo que los tabús sean buenos para nada, al Ujú, revés. Creo que se enquistan y que generan dolor y que ujú, hace que no normalicemos las cosas. ujú. De hecho, a mí se me ha dicho siempre mucho que soy como muy polémica. Luego ya me cuido mucho, ¿no? Pero, y yo no me considero polémica. Lo que pasa es que es verdad que igual pues me pronuncio sobre temas que a veces pues no tienen tan buena prensa, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, sí, me siento muy identificada en eso. Bien, Sí. perfecto. Pasemos al siguiente, Neptuno. Neptuno en Sagitario, que es, yo pienso que es el causante que tú te sintieras vieja, ¿no? Porque tú lo tienes en la casa 8, que es la casa natural de Plutón, de las transformaciones, de la curiosidad, de lo esotérico, de lo invisible, pero que sabemos que hay algo ahí. No lo vemos, pero sabemos que hay algo ahí. Y ahí tienes a Neptuno, que representa ese amor universal, ¿no? Neptuno corresponde al elemento agua, pero agua en ese estado gaseoso, ¿no? Entonces todo lo que toca Neptuno, como que lo disuelve. Y más en casa 8 pues es eso de que esas preguntas existenciales, ¿no? Y de percibir que hay algo más allá, pero que no lo puedes coger ni lo puedes agarrar. Esta generación de Neptuno en Sagitario es una generación que tiene muy marcado el escapismo, pero a través del viaje, eh, de esas adicciones a formarse y a estudiar una cosa, después a estudiar la otra. Es esa necesidad de buscar la verdad, ya sea a través de un viaje o a través de un libro, es buscar esa verdad aprendida en la experiencia. Históricamente coincide con periodos de transición de gobiernos, ¿no? O sea, de gobiernos ultraconservadores a supremamente liberales o de liberales a ultraconservadores. Por ejemplo, en tu caso, tú naciste en la época de transición de España, de Ujú, ultraconservador a un proceso más democrático. Eh, en cambio, Inglaterra estaba con Margaret Thatcher, ujú. ultraconservadora después de haber tenido un gobierno liberal, ¿no? Entonces, es como esos polos, esas confrontaciones tan extremas, ¿no? En cuanto a creencias, en cuanto a tu filosofía de vida. ¿Sientes que los viajes, tú has dicho que has viajado mucho y que has trabajado en otros países, que te has formado mucho, veo que está allí la presencia de Neptuno en Sagitario? ¿Cómo, ¿Cómo vives eso en ti, esa búsqueda de esa verdad?
¿O A crees ver, que si has tenido esas epifanías, tienes, por ejemplo, algún ejemplo que nos pudieras contar? yo no siento, o sea, estaba pensando en el escapismo. Igual sí que he escapado de Pamplona, ¿vale? Eso sí, porque es verdad que es una sociedad muy conservadora y yo pues no era así. Entonces, yo creo que eso me ha llevado a querer saber cómo era el mundo. Entonces, para mí los viajes, puedo decirte que cuando me fui a vivir a Australia, igual también ahí era, sí que podría ser algo parecido a escapismo, porque en ese momento estaba que no me gustaba mi vida aquí, pero siempre los viajes para mí tienen mucho que ver con conocer más, o sea, con ver Ujú. otras perspectivas y tiene que ver con esa búsqueda de la verdad, o sea, Sí. para mí saber que no hay una verdad única, entonces, ¿cómo conformamos las verdades? ¿No? Entonces, eh, no sé, yo siempre que he viajado, fíjate, es como muy curioso porque siempre que he viajado me he hecho círculos de amigos de gente autóctona, ¿no? Entonces yo Ajá. recuerdo, por ejemplo, cuando me fui la primera vez a Londres, la mayoría de los españoles hacían grupo de amigos españoles. Yo no tenía ni un amigo español, ¿no? Uno de Sri Lanka, el otro de India, o sea, todo Sí. mi círculo de amistades no hablaban. Tenía una amiga que era de Colombia, pero todos los demás eran, pues eso, de todas partes, ¿no? Y siempre he tenido como mucha curiosidad por saber, por conocer otros puntos de vista, otras perspectivas. Eh, Soy muy relativista. Yo siempre digo que tengo como una mirada picasiana, ¿no? O sea, es como que tengo la capacidad de ver todo Ujú, desde muchos ángulos, que esto a veces es un cacao mental interesante, ¿vale? ujú. Sobre todo para poder explicarlo. Sí. Entonces, yo lo he vivido así, lo he vivido no tanto como un escape, sino como ese querer saber que hay algo ahí fuera, ¿no? Y querer conocerlo. Es que es Ajá. curiosidad, Ajá. también la palabra viaje, ¿no? Ese viaje que tú cuando te vas fuera es un viaje interior al mismo tiempo, ¿no? Ujú, Porque te ujú. conoces a ti Yo creo que el viaje, por ejemplo, a Londres, ese año y pico que estuve en Londres, fue brutal a nivel de autoestima. Yo creo que ahí por eso confío tanto en mí, aunque me Ujú, cueste creer, porque yo pensaba, joder, si me he venido a un país en el que no hablo el idioma, he venido sin trabajo y me he hecho una vida, ¿no? Es como, puedo hacer muchas cosas, entonces igual no puedo ser, no sé, astronauta, pero tampoco ujú, quiero serlo, pero sí que vi como que, ostras, joder, tenemos capacidades que desconocemos hasta que no nos salimos, ¿no? de nuestro entorno. ujú. Y yo creo que aquello fue un despertar que también digo, ¿de dónde venía la inquietud de irme a Londres? No sé, de conocer, de querer conocer. Por ejemplo, yo escuchaba mucha música anglosajona, o sea, es como Ujú, querer conocer otras culturas, otros puntos de vista, otras ujú, inquietudes diferentes. ujú. Siempre me ha gustado mucho la diversidad, que no todo el mundo piensa igual, que sí, no sé, pero sí me siento lógicamente, o sea, por lo que estás diciendo, súper identificada, pero yo es verdad que nunca lo he vivido como un escapismo, sino Ujú. algo está ahí disponible para ti, ¿no? Es como, Ajá. ¿cómo lo dejo? Ajá. Si puedo conocer, si puedo aprender, si puedo experimentar. Eh, Ajá. y sí que cuando me dices que tenía alguna epifanía, para mí son momentos de ser consciente. Recuerdo, por ejemplo, tengo una imagen muy clara de cuando fui a trabajar a Jamaica, yo estuve 3 meses trabajando en Jamaica, y recuerdo que nada más llegué a las Blue Mountains, me recogí en el aeropuerto y nos fuimos a las Blue Mountains a pasar a un refugio allí en la montaña. Y yo recuerdo un momento, fíjate, un momento en el que estaba sentada como en el porche de ese refugio ahí en la montaña y vi una lluvia de luciérnagas que no había visto en mi vida. Y yo ese momento lo recuerdo como decir, joder, es que hay tanto mundo ahí fuera. Ujú, ujú. Eso, o sea, ese tipo de sensaciones de, Sí. uff, ¿cuánto hay, no? ¿Cuánto Ujú, hay? Y recuerdo muchos momentos eso, como de muy de contacto pues con la abundancia, ¿no? Con la riqueza de la ujú, naturaleza, al ujú, final. Y ujú, esa imagen la tengo súper grabada, esa sensación de decir, ¡buah! ¡Qué ujú, pasada! ujú. ¿No? Bien. Pues empatemos ahora ya con tu vida espiritual porque eso tiene mucho, mucho que ver, esas epifanías, ¿no?
tu vida espiritual y tus propias búsquedas. ¿Te consideras una persona espiritual? ¿Tienes alguna práctica espiritual? La verdad es que no tengo, a ver, es que esta palabra me cuesta un montón a nivel de creencias, ¿no? Porque tiene como muchas connotaciones. Sí que, por ejemplo, cuando dices hablar de lo invisible, o sea, el notar que hay cosas, ¿no? Pero es verdad que luego tengo una parte muy racional. Entonces, sí que, por Ajá. ejemplo, medito, o para mí pasear, caminar es algo que me encanta. Incluso cuando hago deporte, estar como muy conectada con mi cuerpo, todo eso Ujú, ujú, es una manera como de trascender a lo terrenal, ¿no? ujú, Entonces, ujú, va por ahí, pero no tengo como unas prácticas súper... ni siquiera medito todos los días, o ujú. no tengo nada así como muy concreto, pero sí que tengo quizás a través de los sentidos fíjate, es bajando al cuerpo como a veces puedo trascender, ¿no? Ujú, Al día a día, a lo cotidiano, a lo más terrenal. ujú, Pero sí que siempre he tenido esa sensación de lo invisible, ¿no? De que hay algo más, ujú, o sea, de que somos más que esto, ¿no? ujú, ujú, Que ocurren, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿eh? ujú. Pero sí que siento, pues eso, que al final, por eso las personas conectamos, o sea, hay muchas cosas que todavía Sí. desconocemos cómo ocurren, ¿no? Ajá. Entonces, aunque me encanta trabajar con evidencia, estoy como muy abierta en ese sentido a, oye, pues si yo siento esto, si esto se genera, si esto está ahí, de alguna manera, ¿no? Igual que cuando me dijiste, oye, te hago una carta, digo, pues me encantaría, porque, Ajá. ¿por qué no? ¿No? Me Ajá. parece, no sé, Ajá. sí, tengo al final alguna manera de conectar por ahí, pero no sabría decirte una práctica así en concreto. Perfecto. Ya para concluir, hablemos de este 2021. De la forma en cómo se está moviendo este año y desde el año pasado, pues nos ha planteado muchas formas de reinventarnos, no solo a nivel profesional, sino también en nuestra vida Ujú, personal, cambiar nuestra forma de ver la vida y las cosas. Supongamos que estás en Utopía, esa ciudad, la ciudad, ujú. Utopía. Y tú eres ahí la reina, la emperatriz, la presidenta, como te quieras llamar, la dictadora, como te quieras llamar. ¿Qué cambiarías o implementarías para tu pueblo? Yo lo que me implementaría es que todo el mundo trabaje en aquello que hace bien y disfruta haciendo, que trabajemos muchas menos horas y ganemos mucho más dinero. Porque es que yo lo veo claro, o sea, quiero Ajá, decir, lo veo claro. ¿Por qué? Más dinero en el sentido de tener más poder adquisitivo, no para tener más cosas, sino realmente para poder hacer más cosas. O sea, no para comprar más, no para tener más, sino para poder hacer más, ¿no? ujú, Poder formarnos más, poder compartir más tiempo, poder irnos más de viaje, poder... Eh, esto dentro de que es el sistema capitalista en el que estamos, ¿vale? Pero podemos cambiar, me da igual, el dinero al final siempre ha habido trueque, ¿no? De alguna manera. ajá, Podemos sí, cambiar la moneda por caramelos, por flores, por lo que queráis, ajá, ajá, pero, pero el hecho de tener más disfrute en nuestra vida, pero tiempo de calidad con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, eh, ajá. y que si todas las personas nos dedicáramos a aquello que nos gusta y hacemos bien, Mm, jo, es sí, que las cosas cambiarían mucho. sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y agradeciéndote inmensamente tu confianza y tu honestidad durante esta entrevista, Olaya. Supongamos que llega Steven Spielberg a decirte que va a ser una película de tu vida o que van a escribir un libro sobre tu vida y te dan a ti la oportunidad de ponerle el título a esa película o a ese libro. ¿Cuál sería? Pues es que es muy difícil, ¿eh? Porque, fíjate, antes te hablaba del libro de Rayuela, ¿no? Ajá. Ese sería uno. Y luego hablaría también yo creo que hablaría de algo así como eh, los mitos sobre el inconformismo, ¿no? Inconformista multiapasionada, algo así yo creo Ajá, ajá. que lo Per- llamarían, algo así. perfecto. Pues muchas gracias, Olaya, por esta entrevista. Se me ha pasado el tiempo volando, me ha encantado escucharte
He aprendido mucho sobre ti. Y mucho sobre astrología también, porque empiezo a ver, ay, sí, la otra persona que tenía Quirón en Tauro también le pasó lo mismo, ¿no? Entonces como que es una forma también de yo continuar con mi aprendizaje. Me llevo de esta entrevista tu, tus palabras de la vida sabe más, ¿no? Y de que hay que confiar en eso, aún en esos momentos de no confiar tanto y no creérnoslo Mm, tanto, ¿no? O sea, confiar en nuestra propia historia, lo que tú dices de que mm. si lo logré en Londres, ¿por qué no voy a lograrlo ahora, ¿no? Entonces, y que la vida sabe más, me quedo con eso muy grabado, es algo que sí que es importante recordarlo todo el tiempo. Y pues para todos los que nos acompañaron hasta este instante en esta entrevista, muchísimas gracias. Voy a dejar tus datos, Olaya, aquí en este vídeo por si quieren contactar contigo. Y pues te agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez que colaboremos, sino que haya muchas más oportunidades. Bueno, yo te doy las gracias porque me ha encantado. Como te he dicho al principio, es una entrevista muy diferente y entramos así con un poco de miedito de a ver qué sale aquí. No, pero me ha encantado y me parece la verdad que un mundo fascinante y te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación y por supuesto seguimos en contacto y colaboramos todo lo que haga falta porque nos tenemos que apoyar mucho entre nosotras. Muchísimo, muchísimo. Ok. Chao y chao a Un todos. besito, Muchas un gracias. beso grande.